¿Qué es la fe? ¿Cómo la describe la palabra de Dios? ¿Qué efectos tiene sobre nuestras vidas? ¿Y cómo nos ubica en esa dimensión espiritual que nos conecta con Dios? Seguramente te lo has preguntado muchas veces y hoy en el Diario del Pastor vamos juntos a descubrir el poder que tiene la fe. Bienvenidos y bienvenidas a El Diario del Pastor, una nueva edición. Y como mencionamos al inicio, hoy vamos a hablar de uno de los pilares más poderosos de nuestra vida en Cristo, el poder de la fe. Porque no se trata de un simple optimismo o de un pensamiento positivo, para nada. La fe es sobrenatural, es la sustancia que nos conecta directamente con el poder de Dios, transformando nuestra realidad. Me gusta esto decirlo así porque la fe, esa es la sustancia que nos permite poder reconocer la realidad y a través de ella poder transformarla. La palabra de Dios define la fe de una manera clara y precisa. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es un versículo que lo hemos recitado y lo recitamos muchas veces, pero que está tan lleno de esa sustancia divina, está tan lleno de ese contenido espiritual que alimenta nuestra vida y nos ubica en el plano correcto, en dirección con los planes, promesas y bendiciones del Señor. Fíjese que el versículo dice: es la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, la fe nos da una seguridad absoluta en las promesas de Dios, incluso antes de que ellas se cumplan. Es saber que su palabra es inmutable y que lo que Él ha dicho lo hará. La certeza, me gusta esa palabra, la seguridad, eso es certeza, la seguridad. Saber que Dios lo va a hacer, saber que Dios lo que dice, Él lo cumple. Asimismo, en ese versículo dice también que la otra parte de la fe es la convicción. ¡Wow! Esta palabra está buenísima. Convicción. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias físicas. Ella nos da la capacidad de creer en un Dios invisible, en su obra, en nuestras vidas y en su plan eterno. Aunque no podamos percibir con nuestros ojos naturales esa verdad, pero nos lleva a creer. Es creer que la semilla que plantamos en la tierra, aunque está oculta, se convertirá en un árbol y dará fruto. Entonces la fe es el canal a través del cual fluye el poder de Dios. Es el combustible para que los milagros ocurran. No solo los grandes eventos espectaculares, sino también los milagros que son cotidianos. La paz en medio de la tormenta, la provisión en los tiempos de escasez, la sanidad de una enfermedad y otro muy importante, la fuerza y la capacidad para perdonar. Es que la fe produce en nosotros también el querer como el hacer, y como ya mencioné, la fe es esa sustancia que nos conecta en la dimensión, nos conecta con Dios en la dimensión donde todo es posible, donde cuando creemos, ese creer acciona el switch que activa el milagro. Cuando creemos, entonces agradamos el corazón de Dios. Porque el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, una persona puede tener muy buen corazón, puede hacer muy buenas obras, pero si no tiene fe, entonces no le sirve de nada. Entonces es importante que nosotros podamos reconocer
ese valor fundamental. Yo diría que además de un valor, también la fe es una cualidad en la que nosotros tenemos que trabajar, la que tenemos que cultivar, tenemos que hacerle seguimiento, así como cuando uno siembra una planta y la riega, le mueve la tierra, le coloca abono, le coloca vitaminas a la tierra para que esa planta crezca fuerte, ¿verdad? Y el fruto sea bien excelente. Entonces, la fe es así, una cualidad. Dios colocó en cada uno de nosotros una semilla de fe, una medida de fe, como un grano de mostaza, dice la Biblia. Entonces, pero a partir de allí nos corresponde a nosotros cultivarla, cuidar la semilla, alimentarla, regarla, colocarle el abono para que ella pueda crecer. Ahora, vamos a mencionar las características de la fe según la Biblia. Y es que necesitamos comprender que para poder vivir en el Señor, la fe es el alimento, es el alimento para que podamos hacerlo. Entonces, vamos a conocer esas características. Primera característica, la fe es obediente. ¿Cómo? Obediente, así mismo como escucha. La fe se manifiesta en nuestras acciones. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Piensa en Abraham, vamos a pensar en Abraham. Siempre que hablamos de fe, nuestra mente inmediatamente se traslada a Abraham, porque Abraham por la fe fue justificado. Escuche bien, Abraham por la fe fue justificado. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham hizo lo que Dios le dijo, creyó y listo, y accionó y vio la gloria del Señor. Entonces, cuando hablamos de la fe, de hecho que Dios caracteriza a Abraham como el padre de la fe. ¡Wow! Está tremendo eso. El padre de la fe. Eso está bastante interesante. Eso nos abre una puerta para nosotros estudiar mucho más a profundidad lo que eso significa. Sin embargo, en este episodio estamos definiendo la fe como tal. Y cuando hablamos de la fe, entonces, como ya dije, nuestra mente inmediatamente se traslada a Abraham, porque él obedeció la voz de Dios y dejó su tierra para ir a un lugar que no conocía. Su fe no fue simple. Bueno, sí, yo creo, bueno, no fue una fe simple, fue una fe activa, fue una fe que tuvo obras, fue acción, o sea, fue una acción radical y eso le permitió convertirse en lo que es y será el padre de la fe, el padre de la multitud, de una multitud. Dios le dijo que le daría una descendencia que sería como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Él hizo lo que Dios le dijo, obedeció. Por eso es que la fe nos lleva a obedecer. Y esto es algo interesante porque hoy en día nosotros vemos, y como pastor hay personas, lo puedo decir porque hay personas que dicen tener fe, ser gente de fe, pero no se sujetan, no son obedientes, no son sujetos al pastor, no son fieles a la congregación donde Dios los ha establecido. Critican, murmuran, cuestionan las decisiones y las directrices que el pastor le puede sugerir. Entonces, ¿qué tipo de fe es esa? Es una fe rebelde, sin causa. Y por eso hay personas que, mira, escuchen esto, hay personas que aunque tienen el tiempo para orar, para buscar el rostro de Dios, pero como en el corazón todavía tienen raíces de rebeldía, eso no les permite ser obedientes. Porque hoy en día, usted que me está escuchando dirá, eso es verdad, pastor, a mí yo siempre escucho gente diciendo eso. Hoy hay mucha gente diciendo, Dios me dijo, Dios me habló, Dios. No estoy cuestionando eso, ¿no? Dios sigue hablando porque el Dios que nosotros tenemos no es mudo, ni tampoco es ciego, ¿no? Dios habla y nos habla a nuestra conciencia. Ahora, pero cuando uno escucha a esas personas,
sin ánimo de criticar a nadie. Son personas que hablan cosas, Dios me dijo que hiciera esto, pero cuando miramos el fruto de su vida, no corresponde con esa realidad. Porque si Dios nos habla y nosotros obedecemos, ¿qué cree usted que puede pasar en nuestra vida? Nosotros vamos a vivir de gloria en gloria. Entonces uno mira a esas personas y no estoy criticando a nadie, solamente estoy colocando una comparación para que podamos comprender que la fe nos lleva a ser obedientes. Obedientes, ya dije, al pastor, obedientes fieles, leales a la iglesia donde Dios nos estableció, a la congregación. Y no a ser unos rebeldes sin causa, no, sino a ser fieles a lo que Dios o a lo que Dios ha colocado en nuestras vidas por hacer. Porque de eso se trata la fe. Hacemos las cosas por la fe. Entonces, si de verdad tenemos fe, entonces nuestra fe tiene que llevarnos a eso, a obedecer. Si Dios te dijo que hagas algo, hazlo. No esperes que otro lo haga por ti. Tampoco juzgues a otros, ¿no? Porque hay personas que de pronto Dios les dice, pueden estar orando y el Espíritu Santo les habla, quiero que seas un intercesor por las familias. Entonces hay personas que se levantan, sí, voy a orar por las familias, voy a orar por mi familia, por la de los vecinos, en fin. Pero entonces cuando está en la congregación dice, ustedes que no oran por las familias. Entonces esa es una fe rebelde, porque es una fe que juzga, que cuestiona. No, si Dios te dijo algo, hazlo. Hazlo y punto, y sé obediente, porque si de verdad fue Dios que te lo dijo, sé obediente a eso que Dios te dijo que hiciera. La otra característica que tiene la fe es que es persistente. Wow, esta característica me fascina, porque la fe no se rinde ante los obstáculos. La fe de verdad, no una fe fingida que la gente tiene fe solo para que le vaya bien en el trabajo. No, una fe genuina. Una fe que persiste a pesar de las tormentas, a pesar de los desiertos. Escuche esto, cuando los discípulos estaban con Jesús y el barco lo fue azotado por la tormenta, Jesús no le dijo, ustedes no saben manejar un barco, no. Él les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué le dijo eso, pastor? Porque la fe que ellos tenían no tenía la capacidad de vencer esa tormenta, de enfrentar la tormenta. Entonces la fe genuina nos lleva a encontrar la respuesta en Dios. Consideremos a la mujer del flujo de sangre. Ella había sufrido durante 12 años y esa enfermedad la había dejado prácticamente en la ruina. Pero la fe de ella no se agotó, persistió hasta que con un toque del borde del manto de Jesús, de manera instantánea, recibió sanidad. Ese es el resultado. Su persistencia demostró la profundidad de su convicción de que solo Jesús la podía sanar. Otra característica de la fe es que es visionaria. Oh, esa sí me gusta, pastor, porque yo soy una persona visionaria, quiero tener esto, aquello, lo otro. Muy bien, porque la fe nos lleva a mirar más allá de lo que vemos, de lo natural, dijeran los abuelitos, más allá de nuestra nariz nos lleva a ver la fe. Porque la fe es visionaria y se aferra a las promesas de Dios sin importar lo imposible que parezcan las circunstancias. Tomemos el ejemplo de Noé. Ese es otro ejemplo de fe, porque por la fe construyó el arca en una tierra seca, sin haber visto jamás la lluvia, porque creyó en la promesa de Dios de que un diluvio vendría sobre la tierra. Su visión de lo que Dios haría lo llevó a prepararse para lo que aún no había sucedido. Porque la fe es visionaria. Hay personas que Dios le muestra cosas, ¿verdad? O tienen visiones de que quieren tener una empresa, de que un ministerio grande en el Señor. Y eso es bueno, eso es muy bueno, porque la fe produce eso en nosotros. Pero hay que prepararse para eso. Nótese que Dios le dijo a Noé,
Wow, qué tremenda revelación es esta, ¿no? Porque Dios le dijo a Noé, he decidido el fin de toda la tierra. Construye un arca en la que te puedas salvar tú y toda tu familia. Y entonces, pero Noé no se quedó ahí deshojando margaritas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero nunca ha llovido. ¿Y cómo lloverá? Él no se puso a pensar en eso. Él se fue a la obra. Es decir, fue a prepararse. No sé, la Biblia no relata con mucho detalle, pero no era carpintero, pero construyó un arca de madera. No era ingeniero, pero construyó un arca. Siguió los planos, siguió el diseño. No era especialista leyendo planos, pero Dios le reveló los planos de un arca, de un barco que no se hundió nunca. Entonces, y además en ese barco tenía un zoológico. Oye, qué tremendo eso, ¿no? Entonces, ¿pero por qué pasó eso? Porque la fe es visionaria. Cuando la fe nos lleva a tener visión en la vida, pero para que la visión sea una realidad hay que prepararse, hay que aprovechar el tiempo. Aleluya. Usted que me está escuchando, amigo, amiga. Probablemente Dios en algún momento ha dicho que va a hacer cosas grandes contigo. Aleluya, alabado sea Dios. Entonces yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para que eso ocurra? ¿Te estás preparando? ¿Estás estudiando la palabra? ¿Estás buscando el rostro de Dios? ¿Estás sirviendo en tu iglesia? Porque a veces hay personas que Dios les dice que van a hacer cosas grandes con ellos y ya parece como que los hubiesen ascendido de cargo. No, yo no hago eso, yo no presto colaboración aquí porque ya Dios me dijo que va a hacer cosas grandes conmigo. Bueno, quiero darte un consejo de parte del Señor. Si ya Dios te dijo eso, recuerde lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Si alguno quiere ser grande entre vosotros, sea el siervo de todos. Otra característica de la fe. La fe es humilde. Ay, esto sí me gusta. Me gusta y lo comparto con mucha alegría, de verdad, amados oyentes. Porque hoy en día nosotros miramos que hay personas que sí son creyentes, son cristianos, pero son arrogantes. No son sencillos ni humildes, al contrario, son muy independientes. Y no, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo puedo hacerlo solo, yo soy el fulano de tal, el ministro tal del Señor. Hermano, la fe es humildad y también dependencia. La fe no rompe el cordón umbilical con tu raíz, con tu fuente de vida, de donde tú te alimentas. Por el contrario, la fe te lleva con humildad a servir y a ser dependiente. Aleluya. Y es que no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza total en Dios. Hubo un hombre, el centurión romano, es un ejemplo extraordinario. Él le pidió a Jesús que sanara a su siervo y él no le exigió nada, simplemente reconoció la autoridad de Jesús, diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe que Jesús quedó impactado con la fe de este hombre? Quedó impactado con su humildad y más allá, y unido a eso, mejor dicho, quedó impactado con esa dependencia. Di la palabra. ¡Wow! Este hombre no tenía ningún tipo de superstición. Di la palabra. La palabra. Porque la palabra es espíritu. La palabra de Dios es espíritu y vida. Entonces, qué humildad la de ese hombre que también le dijo al Señor: Señor, yo soy hombre en autoridad. Y ya yo tengo gente bajo mi cargo y le digo a este ven y viene, a aquel le digo ve, vaya y va, y le digo tráigame esto y me lo traen. Y Jesús quedó sorprendido porque este hombre aún en ese, no sorprendido, sino agradado es la palabra. Eso es esa es la palabra correcta. Jesús quedó agradado porque este hombre no vino a Jesús con arrogancia. Mira, Señor, yo soy el centurión romano y te ordeno. Escúchame, pudo haberlo dicho. Porque Roma tenía bajo su dominio a Israel. Él pudo haberle dicho: yo soy romano y usted va inmediatamente a ir a mi casa a orar por ese siervo que está enfermo y ya.
O tienes que decirlo porque yo te mando, porque yo soy romano y tú eres israelita. No, este hombre aún en la investidura que tenía, su envergadura política, este hombre llegó y reconoció con humildad, se acercó a Jesús. Por eso a veces hay personas que no reciben nada de Dios. Y alguien me dice, pero ¿por qué pasa eso, pastor? Mire, es muy sencillo, escucha esto, es muy sencillo. Porque hay personas que aun cuando se acercan a Dios, tienen una fe arrogante y una fe imponente. O sea, Dios, haz esto, Dios, haz lo otro. Dios, tú puedes, tú lo puedes hacer, Señor. Ya va, ya va, ya va. Si nosotros, si usted, escúcheme, amigo y hermano, si usted se está acercando a Dios así, en esa forma, esa es una de las razones por las que sus oraciones no tienen respuesta. Porque la palabra de Dios dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Y esa actitud de altivez no te deja pasar. Es más, las oraciones no llegan ni al techo de tu habitación. Entonces, esas son algunas características que tiene la fe. Alguien pudiera agregar otras más. La fe es paciente. Sí, claro que sí. La fe tiene paciencia. La fe sabe esperar. La fe no se apresura. La fe confía. En fin, todas esas características son valederas. Ahora, alguien me pudiera preguntar, pastor, entonces ya usted me dijo cómo es la fe, porque ya me dijo las características. La pregunta sería, ¿cómo puedo cultivar mi fe? ¿Cómo la puedo cultivar? Tome nota si lo va a hacer. Primero, aliméntese con la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí, aliméntese con la palabra de Dios. No es casualidad que usted esté escuchando este podcast, porque este podcast, así como todo el material de este canal, va dirigido a aportar herramientas para que cada persona pueda equiparse y cumplir la gran comisión. Entonces, ¿cómo cultivo mi fe? ¿Cómo cultivo mi fe, pastor? Sencillo. Todos lo podemos hacer. No tenemos que explicar la teoría de la relatividad para poder cultivar la fe. No. Es muy sencillo hacerlo. Primero, aliméntese con la palabra del Señor. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Leer, meditar, estudiar y confesar la palabra de Dios es fundamental, porque la palabra de Dios es el alimento que fortalece nuestra fe, porque en ella recordamos las promesas, nos conocemos el carácter de Dios, y hay algo interesante, que cuanto más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a conocer al Señor. Ahora, voy a hacer una salvedad aquí, porque hay personas que quieren saber la Biblia, y eso es bueno, pero con una intención equivocada. ¿Cómo así, pastor? ¿Y eso puede pasar? Claro. Hay personas que quieren saber de la Biblia, el origen y todas estas cosas que giran en torno a la Biblia, los escritores, los lugares, el tiempo. Eso es bueno saberlo, muy bueno, de verdad. Pero hay personas que tienen una intención equivocada porque andan buscándole errores a la Biblia. Errores. No, eso no es lo que quiere decir. No, eso no fue lo que quiso decir. No. Y otra cosa, que hay personas que quieren conocer de la Biblia para buscar la manera de hacerle enmiendas. No, bueno, Dios dice aquí esto, pero no, ya va, eso fue en ese tiempo. Ahorita eso no aplica, porque eso era antes, en esto, pero ahora no, porque ahora no sé qué, buscando la forma de enmendar la palabra de Dios. Esa es una intención equivocada a la hora de estudiar la palabra de Dios. Aliméntese todos los días con la escritura, lea la palabra, escúchela, confiésela, medítela. ¿Qué es meditar, pastor? Pensar profundamente. Eso es meditación. Entonces, ¿cómo cultivo mi fe? Aliméntese con la palabra de Dios. Ay, pastor, pero a mí me gusta mucho leer libros de esta cosa. Sí, pero está bien que usted pueda leer libros, pero que los libros que usted lea estén fundamentados en la palabra de Dios, porque ¿cómo va usted leyendo libros de autosuperación o cosas así, que lejos de alimentar su fe, lo que alimentan es el ego, el orgullo? Y ya dijimos que la fe es humilde.
La fe nos lleva a ser humildes. ¿Cómo puedo cultivar la fe? Segundo, orando y confiando en el Señor. Todo el mundo, si le preguntáramos qué es la oración, todo el mundo diría, es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Muy bien, es una definición muy básica. La oración es nuestra conversación con Dios. A través de ella nosotros le presentamos nuestras peticiones, le damos gracias, fortalecemos nuestra relación con Él. Eso provoca que nuestra fe pueda crecer cada vez que hablamos con Dios. En la medida que oramos, nuestra fe crece y nuestras dudas, miedos se van disipando, los temores se van y nuestra esperanza aumenta. La palabra de Dios habla que Daniel, en el foso de los leones, es un testimonio de la fe que viene de una vida de oración. Dice que él oraba 3 veces al día y su fe fue tan inquebrantable que Dios cerró la boca de los leones. Fíjese la vida de Daniel. Él oraba 3 veces al día y por eso le costó eso fue causante de que lo arrojaran al foso de los leones. Ahora, pero hay que hablar con Dios con sinceridad. Hay un autor que se llamaba Peter Warner. Él escribió un libro que yo lo leí, es espectacular ese libro, se llama Oremos con Poder. Y este autor, que ya partió con el Señor, un hombre con una revelación profunda, llegó y definió la fe de la siguiente manera. La fe es el medio, es el medio por el cual nosotros interactuamos con Dios y a su vez Él interviene en nuestros asuntos y nosotros en los de Él. ¡Wow! Esa definición está tremendamente preciosa porque realmente es así. Cuando nosotros oramos, exponemos al Señor nuestras inquietudes y a su vez Él nos muestra sus planes y sus deseos. Entonces, Él interviene en nuestra vida y a su vez nosotros intervenimos con Él en sus planes. Otra forma de alimentar la fe con los testimonios. ¡Wow! Esto es tremendo. Cuando escuchamos testimonios. Por eso, aunque hoy en día, en algún otro momento hablaré con más detenimiento al respecto, pero hoy en día hay gente que cuestiona el hecho de congregarse. No, bueno, nosotros somos la iglesia. Bueno, en fin, no voy a ahondar en eso. Pero yo quiero que sepa que cuando nosotros nos congregamos y esa persona que está a su lado, usted no sabe qué cosa pudo haber pasado para llegar ahí. Pero cuando uno escucha a esa persona diciendo, mire, yo esta mañana me levanté y el enemigo no me podía levantar porque me sentía mal, pero yo dije, yo me voy a adorar al Señor. Y así con ese malestar me vine a adorar a Dios, pero después que entré aquí a la congregación, se me fue el malestar. Esas palabras de esa persona son testimonios que muestran su fe y eso de una manera, no voy a decir directa, pero sí de una manera indirecta nos bendice, alimenta nuestra fe porque eso nos lleva a pensar, si Dios hizo un milagro en este hermano, también lo puede hacer en mí. Entonces cuando escuchamos cuando Dios sanó, cómo Dios proveyó, cómo Dios liberó a una persona, nuestra fe se fortalece y sabemos que Él también puede hacerlo con nosotros. Es bonito compartir los testimonios, es bonito compartir y escuchar testimonios de personas que dicen, pastor, yo hice esto, pastor, Dios me dijo que hiciera tal cosa y yo lo hice así, pastor, usted dio la palabra, pastor, y mire, yo creí esa palabra, y dije, Señor, esta palabra es para mí y yo la atesoro y la pongo por obra y hoy estoy viendo el milagro. Eso nos bendice, nos inspira y nos recuerda que Dios es fiel. Entonces, el poder de la fe no es una idea abstracta, es una realidad transformadora. Nos permite mover montañas, enfrentar gigantes y caminar sobre el agua si es necesario. Y no porque seamos muy capaces o tengamos todas las habilidades, sino porque estamos anclados, establecidos, arraigados en el poder de un Dios que es todopoderoso. Vamos a orar y así estamos ya culminando. Padre, gracias por este día, gracias por este episodio, Señor, que nos ha hablado de la fe. Ayúdanos, Señor, a cultivar nuestra fe. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. Ayúdanos a cuidar la semilla de la fe que has puesto en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Bien, amigas y amigos, les animo a que a partir de este día no vea la fe como una simple creencia, sino como una herramienta viva que les va a permitir conectarse con el poder ilimitado de Dios. Que su fe no sea solo una doctrina, sino una forma de vida que demuestre al mundo que servimos a un Dios que hace lo imposible posible. Que Dios les bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio del Diario del Pastor. Bendiciones para todos. Hasta aquí la presente edición. Te esperamos en una próxima entrega del Diario del Pastor.